Amigas, amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este programa especial de la historia que quiero vivir, que esta vez únicamente transmitimos vía YouTube, en virtud de que se trata de una ocasión extraordinaria en la cual pues ocupa la atención de todos los mexicanos en estos días y que sin embargo explicar excede el tiempo de un programa normal de radio. Además de que, con todo respeto, debo decirlo, los sábados los dedicaremos, como siempre, pero a comentar los asuntos trascendentes. El de hoy, el tema que nos ocupa, es un asunto meramente coyuntural. Importante, sí, pero coyuntural, extraordinario, como ya he comentado, y que pues ha traído la atención de todo mundo. Esperé, eso sí, hasta que se calmaran un poco las aguas, a que amainara la tormenta en las redes sociales, porque muchos amigos y amigas, cosa que agradezco infinitamente, me preguntaron y me han instado a que exprese mi opinión sobre este asunto, que todos conocemos, que se deriva a partir de la carta que envía el presidente de la República, tanto al rey de España como a su santidad el Papa Francisco, solicitándoles que pidan perdón por todos los excesos, agravios, matanzas y violaciones a los derechos humanos sucedidos hace 500 años durante los días de la conquista de México por parte de los españoles, por supuesto con la intervención, naturalmente, de la Iglesia, en ese momento católica, en Europa. Este es el tema que nos ocupa en esta mañana y es un tema sin duda alguna importante, pero algo primero que hay que destacar: es más un asunto político que una cuestión de historia. Es más urgente y más importante y más necesaria la presencia de un analista político que examine los hechos en el presente en relación con los sucesos contemporáneos y con lo que puede pasar, que la presencia de un historiador que rigurosamente examine el pasado para ver qué sucedió. La explicación y la distinción es importante. Se trata de un tema ya resuelto en el pasado, que no podemos modificar, haya sido como se dice, y sin embargo que tiene hoy un uso político de esa historia para un fin cuyo objetivo no conocemos, pero que tiene que ver necesariamente con la realidad contemporánea mexicana para poder, de alguna manera, obtener un resultado que nosotros desconocemos, pero que seguramente estará en la mente de quien ideó esta petición de perdón al gobierno español y al Vaticano. Esta distinción es importantísima, repito, se trata de una cuestión política del presente, no de una cuestión histórica del pasado. Debo decir algo también. Tiene razón el presidente de la República cuando afirma que se trata de un tema polémico, este de la conquista. Es un tema que efectivamente subyace entre los mexicanos, y de aquí la virulencia del debate que se ha suscitado en estos días, por aquí, por allá, hasta en la propia España, en donde las posiciones encontradas entre unos y otros, entre los propios mexicanos, entre los propios españoles, entre mexicanos y españoles, ha sido verdaderamente acalorada, y es muy difícil de extraer conclusiones a partir de un evento que ha provocado tanta virulencia. Y por ello, insisto, esperé unos días a que amainaran un poco las aguas, a que se calmara el temporal, para poder expresar mi opinión más ponderada, más estudiada, más reflexionada sobre este suceso. Hay que decir que eso sí, a partir de esta petición del presidente de la República, los mexicanos nos dividimos. Esto es indudable.
Historiadores mexicanos connotados se opusieron rotundamente a la petición presidencial. Historiadores mexicanos connotados también estuvieron de inmediato a favor de la petición presidencial. Ambos utilizando ejemplos extremos para justificar su dicho, su posición, y ambos tienen razón. Pero no solamente participaron en la polémica los historiadores, también políticos mexicanos expresaron su punto de vista, unos a favor, otros en contra. Personalidades de diversa índole también echaron su cuarto de espadas para opinar a favor o en contra de la carta del presidente de la República, pero sobre todo la virulencia mayor se dio en las redes sociales, en donde las descalificaciones, las recriminaciones, los odios que ya existen entre los mexicanos lamentablemente, se dejaron sentir con todo su vigor y fuerza, despotricando unos contra otros por un tema que, repito, no es de historia, sino que es de política. Al mismo tiempo también, en la propia España, la polémica fue amplísima. Muchos historiadores españoles se declararon en contra de la petición del presidente mexicano, pero también hubo historiadores españoles que declararon a favor de esta petición. Personalidades españolas, como los escritores muy famosos tipo Pérez Reverte o Vargas Llosa, descalificaron e incluso insultaron al presidente de la República de México por esta petición, pero hubo también personajes allá en España que estuvieron a favor. No se digan los políticos, que igualmente dividido el país español como el nuestro, los políticos de todos los partidos también opinaron, unos en contra de la petición mexicana, otros a favor de la petición de nuestro gobierno. Es un problema, repito, político. Es un tema, por supuesto, esencialmente político. La historia es pasado, la política es presente. Este es el motivo de la intervención que hoy en este día, haremos en este momento, fuera del radio, simplemente para transmitirse por YouTube. Hay que decir que las posiciones extremas e encontradas son ciertas. Indudablemente, la conquista de México significó mucha muerte, muchas matanzas, crueldad excesiva. Es absolutamente cierto. Y una vez vencidos en la fase militar, las naciones originarias fueron sometidas a un durísimo régimen de explotación, de maltrato, de abuso, porque a través de las encomiendas y de otros sistemas fueron obligados a un trabajo extenuante, casi en la esclavitud, y que sin embargo, pues fue la manera en que los españoles encontraron para, entre comillas, civilizar a los indios. Pero también es cierto que toda conquista en toda la historia de la humanidad provoca este tipo de desgracias. Es cierto, como también lo mencionaron quienes se opusieron a la carta del presidente, que si se exige perdón a España por los males causados durante la conquista, por la violación a los derechos humanos, también en México mismo deberíamos comenzar por la reconciliación, cuando los aztecas deberían, o sus descendientes, claro, pedirle perdón, por ejemplo, a los tlaxcaltecas, a quienes durante siglos obligaron a las guerras floridas con la finalidad de capturar prisioneros para ser sacrificados. Los aztecas también imponían su dominio por la fuerza, con la violencia. También causaban muertes, también originaron desgracias y también fueron crueles con los vencidos. Y esto sucedió en todo el horizonte mesoamericano por completo. No éramos, nuestros antepasados,
naciones pacíficas. Al contrario, eran naciones siempre en guerra, siempre en pos de la conquista, que obligaban y sometían a los vencidos a los más crueles tratos, incluyendo el de los sacrificios humanos. Esto es absolutamente cierto. También es cierto que la misma España podría también exigir que se le pidiera perdón. No por México, por supuesto, al contrario. A México deben estarle profundamente agradecidos, no solo porque significó para ellos hace 500 años el ensanchar su dominio global, sino particularmente por algo que sucedió hace menos de un siglo, cuando México tendió la mano al exilio español republicano y que fueron aquí bien recibidos, bien acogidos, y aquí los españoles que llegaron a nuestras tierras hicieron su vida, su familia y su desarrollo. No, España puede pedir perdón, por ejemplo, a Italia, porque los romanos, allá en el 218 a.C., invadieron y conquistaron a los iberos y los sometieron a la más cruel servidumbre. Más adelante también España puede pedir perdón, más bien puede exigir el perdón de los países árabes, porque los moros, como se llamaban los árabes, al mando de Tarik, en el año de 711 después de Cristo, invadieron la península ibérica y se quedaron allí 7 siglos. Por último, también España podría exigir que Francia le pida perdón, porque en el año de 1808 Napoleón invadió la península ibérica durante 4 o 5 años y también ocasionó muchísimas desgracias. Es decir, los dos países podríamos tener resentimiento por el agravio que nos hicieran otras naciones. Por supuesto, México, que es un país que vive tradicionalmente de lo que Edmundo O'Gorman llamó el trauma de su historia, sí tiene este resentimiento, este rencor hacia la conquista, es indudable, aflora de cuando en cuando, pero también tiene un sentimiento de rencor, de ofensa, de enojo, por un hecho mucho más reciente sucedido apenas en el siglo XIX y particularmente girando en torno del año de 1847. Podríamos exigirle al gobierno de los Estados Unidos de América que nos pida perdón por la ocupación de Texas, que nos pida perdón por habernos despojado del territorio, de la mitad del territorio, durante una guerra también injusta, absolutamente reconocida por ellos mismos. Podríamos exigir que nos pidan perdón por la invasión de Veracruz en 1914 o por la expedición punitiva de 1916. O también, ya yéndonos al extremo, también deberíamos pensar en exigirle a Inglaterra que nos pida perdón por habernos despojado del territorio de Belice, que era parte de la Nueva España, allá en el siglo XVII y XVIII. Existen pues muchas cuentas pendientes que la humanidad ha resuelto olvidando, avanzando, progresando, y tristemente es de verse que México es un país que no puede abandonar estas cadenas que lo atan al pasado, que tiene que estarlos reviviendo con un uso político de la historia, repito, a cada momento. Es importante también destacar otro asunto trascendental, del cual pues se ha hablado muy poco, pero sin embargo ya apareció en las redes sociales, que el problema político del agravio sufrido por lo que entonces eran las naciones que después serán México, ya había quedado resuelto política y diplomáticamente desde el año de 1836. En ese momento, cuando España ya finalmente acepta y reconoce la independencia de México, los dos gobiernos, el de Su Majestad Católica Española y el gobierno de la República Mexicana, van a suscribir un tratado de paz, de amistad perpetua entre las dos naciones, en cuyo clausulado se estableció claramente que habrá un total olvido
de lo pasado y una amnistía general para todos los mexicanos y españoles, cualquiera que sea el partido que hubiesen asumido durante las guerras, así en plural, durante las guerras y que han sucedido y que felizmente han terminado con este tratado. Esta amnistía, dice el propio tratado, se estipula en prueba de que se cimente sobre principios de justicia, la estrecha amistad, paz y unión que desde ahora en adelante y para siempre ha de conservarse entre los súbditos españoles y los ciudadanos mexicanos. Es decir, ya había pasado el momento de la recriminación. Ya en 1836 había España aceptado que México era una nación independiente y decidieron, en pos del futuro, ambas naciones acordar la amnistía, es decir, el olvido general, el perdón para todos, hicieran lo que hubieran hecho en las guerras, así en plural, que había habido entre las dos naciones. Por supuesto, la independencia, pero abarca hasta atrás, hasta los días de la conquista. Este problema ya había quedado resuelto anteriormente, pero de esto vamos a seguir hablando, amigas y amigos, en un momento más. Vamos a continuar, amigas y amigas, con este tema tan interesante, pero repito, muy coyuntural, que tiene que ver más con la política contemporánea actual que con la historia del pasado de hace medio milenio. En efecto, la carta del presidente de la República también atañe al Vaticano. También se le pide al Papa que pida perdón. Esto representa varios problemas. El primero de ellos es que, como ya todos sabemos, el Papa actual, el Papa Francisco, hace algunos años pidió ya perdón por los males ocasionados a las naciones y pobladores originarios de América por la conquista europea de nuestro continente. Esto ya lo dijo el Papa en Bolivia hace algunos años. Pero recuerden también, amigos, que el Papa en Roma es quizás el hombre más político de la tierra. Y lo es no porque él lo sea en sí mismo, sino porque el papado tiene una tradición política. Son tan políticos que gracias a eso es la única institución sobre la tierra que ha sobrevivido 2000 años, siempre bajo la dirección de un papa, desde Pedro, San Pedro el I, hasta el actual Papa Francisco, casi 2000 años consecutivos en que siempre ha habido un papa y que han conseguido, gracias a su arte político, el que sobreviva 2 milenios la institución del papado. Así que el papa, yo creo que no tendrá en cualquier momento pudor alguno en reconocer y aceptar, pedir perdón a los mexicanos originarios por los daños causados hace 500 años con motivo de la conquista. Claro, el Papa ya anunció, eso sí, que no va a aceptar la invitación de venir a México en el año 2021, cuando se conmemoren los 500 años de este suceso. Pero el problema mayor es otro. El problema está cuando, a través de la historia, aquí sí, buscando en los precedentes históricos, la Iglesia Católica aparece como la única institución y sus representantes como los únicos hombres, las únicas personas que pudieron atemperar la crueldad de la conquista. Todos recordamos la labor de los misioneros, de los evangelizadores, que si bien por una parte vinieron a difundir la fe de Cristo, también vinieron a defender a nuestros indios de la voracidad y de la crueldad de sus conquistadores. Los nombres los conocemos todos, desde Fray Bartolomé de las Casas, pasando por Fray Pedro de Gante,
o por Fray Toribio Benavente, a quien los indios llamaban Motolinía, y muchos otros más, que con su trabajo, con su dedicación, con su empeño por defender a los indios, se ganaron ese sobrenombre que todavía hoy se les otorga. Fueron los protectores del indio, quienes los protegieron. Y el problema de involucrar al Vaticano se complica aún más cuando fueron los sacerdotes en aquel tiempo, los frailes, los teólogos ya en España, en la Universidad de Salamanca con más precisión, cuando al examinar y revisar y estudiar la experiencia americana de sus frailes que estaban aquí defendiendo a los indios, estos hombres, estos sabios, allá en esa universidad, son los que van a plantear y a crear el concepto que hoy conocemos de derechos humanos. El derecho de gentes que le decían en aquel tiempo. El derecho que tienen las personas de ser respetados en su dignidad, en su libertad, en su vida y en su patrimonio. Fueron los propios frailes, y a partir de una decisión de un papa, del Papa Paulo III, que a través de la bula Sublimis Deus reconoció la humanidad de los indios y por lo tanto el derecho de los indios a ser respetados, repito, en su dignidad, en su vida, en su libertad, en su patrimonio y hasta en sus creencias. Hombres como Francisco de Vitoria, un fraile agustino, o en México Fray Alonso de la Veracruz, otro agustino también, serán quienes logren concebir que hay un derecho para esas personas que hasta entonces no se les reconocía y que ellos logran elevar a categoría de doctrina, primero como derecho de gentes y ahora como una obligación universal de respeto a través de los derechos humanos. Pero déjenme decirle algo más. Esta cuestión importantísima de la intervención de los frailes y de los clérigos va a llegar hasta el escritorio mismo del emperador Carlos V de Alemania y I de España, el monarca bajo cuya sombra se efectúa la conquista americana en su parte más principal, México y después el Perú, y a quienes dejaron profundamente conmocionados las noticias, sobre todo las que le daba Fray Bartolomé de las Casas acerca de la destrucción de las Indias, como se conocía entonces a la América hispánica. Estas noticias conmovedoras hicieron dudar, titubear al monarca español, que llegó a plantearles a sus consejeros que tenía una profunda crisis de conciencia que lo estaba orillando a ordenar el retiro, la retirada de toda América por el daño que se había causado a los indios naturales de ella. A ese grado llegó la crisis de conciencia, el arrepentimiento de Carlos V, estar dispuesto, repito, a ordenar la retirada. Pero los mismos frailes lo convencieron de que ya no, que no valía la pena hacerlo. Primero porque el mal ya estaba hecho y segundo porque podrían sobrevenir peores males si España se retiraba. Primero, lo que a ellos les importaba muchísimo, se abandonaba la prédica de la fe cristiana, pero segundo, y se lo advirtieron al rey, si España abandona América, ya abierto y descubierto el camino para llegar a ella, otras naciones, como Inglaterra, se iban a posesionar de los territorios que España hubiese abandonado. Y todos sabemos lo que significaba esta advertencia, porque la colonización inglesa en Norteamérica fue muy distinta de la colonización española en el resto del continente. Para los ingleses no había ningún tipo de reparo para matar a los indios. Los españoles conquistadores, burdos, arbitrarios, tampoco lo tenían, pero fueron tamizados, fueron de alguna manera tranquilizados con la presencia de los frailes y gracias a ellos las naciones indígenas, a pesar de la mortandad que pudo en un inicio causarse por la guerra o por las epidemias de viruela,
la población indígena sobrevivió y hasta nuestros días existe. En Estados Unidos, por el contrario, los ingleses aniquilaron al por mayor a las tribus originarias, con todo tipo de artimañas. Al día de hoy sabemos, solamente sobreviven unos cuantos y en reservaciones perfectamente acotadas y bien pagadas inclusive por el propio gobierno norteamericano. Y esto lo percibieron los consejeros y asesores de Carlos V, quienes le recomendaron ya no abandonar a la América hispana, porque el mal que podría sobrevenir sería mucho peor. Es cierto también, como se ha dicho en estos últimos días, que varias naciones han pedido perdón por los crímenes cometidos en el pasado. Lo hizo Japón por los crímenes que cometió durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo, por ejemplo, Holanda con los crímenes que cometió también durante el siglo XX en sus antiguas colonias africanas y asiáticas, incluso en Oceanía. Lo hizo indudablemente y con más razón y más exigencia Alemania por el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Pero si se fijan, todas estas peticiones de perdón, realizadas hace muy poco tiempo, tienen que ver sobre hechos más o menos contemporáneos, sobre sucesos ocurridos a lo largo del siglo XX, no sobre conceptos anteriores, salvo la Iglesia Católica, sí, que ya pidió perdón por la conquista, repito, el Papa Francisco lo hizo en Bolivia, o en su momento Juan Pablo II pidió perdón por haber juzgado vía la Inquisición a Galileo, aquel sabio cosmógrafo. Sin embargo, las demás naciones que han pedido perdón lo han hecho, repito, sobre hechos contemporáneos, todos ocurridos a mediados del siglo XX hasta nuestros días. Porque hay algo muy importante. Los conceptos de reparación y de reclamación de una nación a otra por los daños que les ocasionó, por ejemplo, en alguna guerra, son conceptos también muy modernos. Aparecen por primera vez en la historia mundial a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando en el Tratado de Versalles que puso fin a esa contienda, se obligó a Alemania a reparar los daños causados a Francia. Después aparecerá un concepto mayor, el derecho a castigar a los causantes de la guerra, de las violaciones contra delitos a la humanidad, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en el famoso Tribunal de Justicia de Nuremberg, donde fueron enjuiciados y condenados a muerte muchísimos jerarcas nazis. Y apenas en el último tercio del siglo XX, en el Tribunal Internacional o la Corte Internacional de la Haya, allá en Holanda, se ha juzgado a los perpetradores de genocidios, como el caso de lo ocurrido en Bosnia-Herzegovina y en Serbia. Son conceptos, repito, muy modernos, del siglo XX hacia nuestros días. En eso sí tiene razón el gobierno español en la respuesta que dieron a la carta de nuestro presidente. No se puede juzgar con criterios contemporáneos sucesos ocurridos hace 500 años. Porque hay un evidente principio que aplica en otros órdenes de la vida común, en la esfera jurídica, por ejemplo, el principio de la no retroactividad. A nadie se le puede juzgar con una ley nueva, sino tiene que ser juzgado en sus actos por la ley que existía en el tiempo que los cometió. Igualmente la historia. Los sucesos contemporáneos se juzgan con los criterios contemporáneos. Los sucesos del pasado deben juzgarse con criterios del pasado. Y además el pasado aquel, tan remoto, de 500 años, ya pasó. La historia también tiene un principio de caducidad. Así como las medicinas caducan, así como los alimentos caducan y ya no es conveniente ingerirlos, ni medicinas ni alimentos, también la historia tiene un principio de caducidad. ¿Cuánto tiempo dura el dolor humano por hechos del pasado?
¿Cuánto tiempo efectivamente los hombres se duelen de lo que les sucede a ellos? Se duelen con todo derecho de lo que les sucedió a sus padres. Se duelen también de lo que les sucedió a sus abuelos. Ya quizás es más de dudar lo que les sucedió a los bisabuelos porque a lo mejor ni los conocimos. Pero dolernos de lo que nos sucedió por lo que fueron víctimas nuestros tatarabuelos, o nuestros chosnos, o nuestros ascendientes más remotos, como que es un dolor que ya no llega directamente, muy distinto del que sufrimos por causa herida propia, o herida de nuestros padres, o herida de nuestros abuelos. Hay un tiempo de caducidad en que el dolor desaparece, como el efecto de todos los dolores en la vida. Desaparece con el tiempo porque el tiempo lo borra todo. La historia también tiene una fecha de caducidad y se ha fijado de manera más o menos arbitraria en 100 años. Es decir, en 4 generaciones o 5 generaciones. Hay quienes consideran que una generación se releva cada 15 años. Hay quienes consideran que la generación son 25 años. Supongamos que cada 25 años se releva la generación, 4 generaciones, la nuestra, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, son 100 años, un siglo. Es quizás ese el tiempo correcto y conveniente para la caducidad del dolor de la historia. Es algo que también debemos tener en cuenta porque es muy difícil que cualquier mexicano de hoy en día, aún de nuestros mexicanos que pertenecen todavía por herencia racial a estas poblaciones originarias, que conviven con nosotros y que los conocemos y que sí efectivamente no hemos sabido todavía darles el trato digno que se merecen, es muy difícil que cualquiera de ellos todavía persista en el dolor de lo que aconteció hace medio milenio. Están ofendidos, sí, pero por el trato cotidiano actual, el que sufren ellos y el que sufren sus padres y sufrieron sus abuelos a quienes conocieron y les comentaron, les platicaron de lo que estaba pasando en contra de ellos. Eso es legítimo y absolutamente importante atenderlo de inmediato. Pero el dolor por sucesos ocurridos 500 años atrás, a mi juicio, y con todo respeto lo digo, lo veo muy, muy complejo. Vamos a continuar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la tercera y última parte de este programa especial, solo transmitido vía YouTube, como ya lo he comentado, en virtud de que es un suceso extraordinario, pero que es coyuntural, como ya lo comenté, y pues simplemente merece una reacción igual. Y no voy a dedicar el programa de cada sábado a estos temas porque son, repito, extraordinarios. Y sin embargo, hay cosas más importantes que comentar, como lo verán ustedes en la próxima ocasión, ya este sábado próximo. Estamos hablando de la polémica suscitada en torno a la carta que envió el presidente de la República tanto al rey de España como al Papa, exigiendo, pidiendo, solicitando que ellos pidan perdón por los males y las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la conquista hace 500 años. Ya expuse varios argumentos que tienen que ver con las circunstancias del caso, con el alrededor del caso, pero vamos ahora a una propuesta de solución que yo me atrevo a hacer pública porque es, creo yo, la única manera de resolver este conflicto, un conflicto artificial, repito, por otra parte. Primero hay que reconocer que en este tema están involucrados 4 partes distintas. Una, los mexicanos que exigen el perdón por los daños causados y la violación a los derechos humanos durante la conquista, y que inclusive algunos de ellos también exigen la reparación y que se devuelva lo que los españoles se llevaron. Por otra parte, existen otros mexicanos, también muchísimos, que ese tema les tiene sin cuidado, que piensan que no se merece ningún perdón, que lo que pasó ya pasó y que debemos estar orgullosos de nuestra doble estirpe española e indígena, porque de España nos trajeron idioma, religión, cultura
y nos incluyeron o insertaron en la cultura occidental. Ahí van dos partes. Los mexicanos estamos divididos. Hay mexicanos en pro y hay mexicanos en contra. Pero lo mismo sucede en España, donde hay otras dos partes que están discutiendo. Los españoles que están en contra, por supuesto, de pedir perdón, porque dicen que al contrario, América debería estar agradecida, nuevamente repito, de que nos trajeron religión, idioma, cultura y que nos hicieron formar parte del mundo occidental. Y hay españoles, por supuesto también, que piensan que no, que por el contrario, sí hay que pedir perdón por lo que nos hicieron sus antepasados, porque seguramente así lo piensan, pobrecitos. Los americanos siguen siendo pobres y nosotros, los españoles, somos una nación privilegiada y muy rica. 4 versiones diferentes. Los mexicanos de pro, los mexicanos en contra, los españoles en contra y los españoles en pro. 4 partes. Ponernos de acuerdo va a ser sumamente complicado, complejo y difícil. Son posiciones encontradas que, sobre todo dichas al calor de la emoción y de las ganas de pelear, difícilmente hará que entre nosotros podamos tener una solución. Va a ser muy complicado que mexicanos de ambas posiciones y españoles de ambas posiciones se pongan de acuerdo para obtener una solución que satisfaga a las 4 partes en el conflicto. No es México contra España, son mexicanos que están a favor del perdón, mexicanos que están en contra del perdón, españoles que están en contra del perdón y españoles que están a favor del perdón, los que estamos debatiendo. Esto no lo podemos olvidar. No es un conflicto entre dos naciones soberanas, sino entre 4 sentimientos distintos. Esto es fundamental. Vamos a ver un ejemplo muy grueso, muy pedestre, muy atrevido, pero que a mí se me figura muy cierto. Imaginemos que en una casa que pertenecía a una mujer ya difunta, que fue en su momento violada por un conquistador, pero que después se enamora de él, convive con él durante 300 años, tiene más hijos ya producto del amor o de las circunstancias con él. Este hombre abusó de ella, le extrajo los bienes de la casa, pero le dio una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de rezar. Esta mujer ya murió. Sus hijos, que son muchos, están peleados entre sí en esa casa, una casa humilde además también, porque hay quienes dicen que hay que exigirle a los descendientes del conquistador que también ya murió, de ese conquistador que abusó de su madre, que les pida perdón y si se puede, que les devuelva lo que se llevó. Pero hay otros hijos de la misma señora que dicen, no, ¿por qué? Yo estoy orgulloso de quién fue mi padre. Me trajo mi forma de pensar, mi modo de vivir, mi forma de hablar, mi forma de rezar, insisto. Yo estoy orgulloso de quién es mi padre y de quién es mi madre. ¿Por qué le vamos a pedir perdón? Es decir, en la misma casa están peleados los hermanos por este conflicto. Cruzando la calle, enfrente, para no decir cruzando el Atlántico enfrente, está la casa más grande, más amplia, más rica, bueno, más grande la nuestra, pero más chica, pero más rica aquella, donde vivía el conquistador que ya también murió. Un hombre arbitrario, atrabancado, audaz, altivo, grosero, patán a veces, que es el que seduce y viola o engaña a la mujer de la casa de enfrente, pero después convive y cohabita con ella 300 años y tiene varios hijitos a los que quiso también mucho, porque a todos los reconoció, a todos les puso su apellido y su nombre y así se llaman y así se seguirán llamando. Ese señor conquistador ya muerto también tiene varios hijos, unos que miran por supuesto con desprecio que los de enfrente quieran que les pida perdón. ¿Por qué le van a pedir perdón si deben estar agradecidos porque les dio forma de vida, les dio idioma, les dio forma de trabajar, les dio el acceso a la cultura? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pedirles perdón?
Y hay otros hermanos españoles que dicen, no, sí, pobrecitos, hay que pedirles perdón porque sí, yo creo que nuestro padre les hizo mucho daño en su momento. A lo mejor hubiera sido bueno que vivieran como siempre habían vivido. Pero bueno, nosotros llegamos, nuestro padre llegó, violó a esta mujer, después cohabitó con ella, tuvieron varios hijos y ahí viven como pueden, peleándose, como nosotros también vivimos peleándonos. Este es el ejemplo de lo que está pasando. Cuatro partes involucradas. Repito, no son dos. No es México contra España ni España contra México. Es mexicanos a favor de que se pida perdón, mexicanos en contra de que se pida perdón. Españoles en contra de que se pida perdón y españoles a favor de que se pida perdón. Solo hay una solución y es aplicar el ejemplo del derecho, de las leyes, de lo que pasa en México, pero también sucede en España, donde ya hay para resolver estos problemas familiares, porque es un problema familiar. Somos la misma familia, nos pese, aunque nos pese. Sea como sea, somos de la misma familia. Allá son españoles y aquí mexicanos, pero aquí el 90% todavía somos mestizos y descendemos de esta doble estirpe indígena y española. Hablamos el idioma español, pensamos en términos de la cultura occidental que trajo España y sí, efectivamente nos arrebataron muchas cosas, vía impuestos o vía saqueos, pero sin embargo somos una nación tan libre y soberana que cuando hubo oportunidad, nosotros los mexicanos les tendimos la mano a los españoles en los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas. Hay que recurrir pues al derecho para utilizar una figura similar. En el derecho familiar existe la mediación. Una persona independiente e imparcial que se reúne con los miembros de las familias en disputa para tratar de negociar, de mediar, de ser un amigable componedor entre ellos para que puedan resolver ellos mismos sus problemas, haciendo que de ellos salga la solución. ¿Cuál es el chiste? Pues que puedan ser escuchadas las cuatro partes y en un ambiente amistoso ponerse de acuerdo en cuál es la solución justa que satisfaga a las cuatro partes. Son cuatro partes, no se les olvide. Este amigable componedor hace o induce que ellos mismos busquen la solución. Si no se puede mediante la mediación, hay otra manera, el arbitraje. Igualmente se trata de invitar las cuatro partes en conflicto a un tercero, a un hombre o una persona o una institución independiente, imparcial. En ambos casos, yo sugiero, mediador y árbitro, que es el que voy a platicar, no pueden ser ni español ni mexicano, porque todos estamos acalorados por la discusión que en algo nos afecta directamente. Así que habrá que buscar un mediador o un árbitro de otra nacionalidad que sepa y que estudie y que conozca el problema. En el arbitraje, igualmente, las cuatro partes tienen la obligación de presentar, de ofrecer sus pruebas, sus argumentos, sus alegatos, con historia, con política, con implicaciones de toda índole, para que el árbitro sea quien decida. Y el árbitro decide en justicia y el dictamen, el resultado, el fallo del árbitro es obligatorio para las cuatro partes. Esta es la solución. O bien una mediación amistosa por un tercero imparcial que tiene que ser necesariamente no mexicano y no español, o un arbitraje igualmente con un tercero imparcial que dictamine su fallo, que sea obligatorio para las cuatro partes y que igualmente no puede ser ni español ni mexicano. Aunque no lo crean, esto ya existe. Ya existió en nuestro pasado. Las mejores historias más completas y más objetivas de la conquista de México son obra de la pluma de historiadores que no son ni españoles ni mexicanos. En el siglo XIX que aparece la primera, que fue fundamental y que es un libro interesantísimo y sumamente objetivo que les recomiendo, apareció de la pluma del historiador norteamericano William H. Prescott, la historia de la conquista de México.
Está disponible, ¿eh? Lo pueden ustedes encontrar en la famosa colección Sepan Cuántos de Porrúa. Ahí está, y a muy buen precio. Es el primer historiador objetivo de la conquista, distinto de los juicios que hacen los historiadores mexicanos o de los historiadores españoles, que están de alguna manera naturalmente involucrados en el sentimiento. No pueden ser objetivos porque en algún momento resbalan, puesto que les gana el acaloramiento propio de quien se siente parte involucrada, ya sea parte a favor de la conquista, parte en contra de la conquista, mexicanos o españoles. Repito que son 4 los involucrados en este conflicto. Un siglo después, ya hacia finales del siglo XX, aparece otro libro fundamental que les recomiendo también mucho, esta vez producto de la autoría de un historiador brillante inglés, de Hugh Thomas, La conquista de México, que publica Editorial Planeta. También es un libro absolutamente indispensable para entender la conquista desde un punto de vista fuera del debate. No es español, no es mexicano y puede perfectamente bien, como inglés que es, con ese racionalismo seco que tienen los historiadores británicos, plantear objetivamente los sucesos que acontecieron durante la conquista de México hace 500 años. Hay otro historiador más, también inglés. Los ingleses son muy precisos para esto, que les recomiendo muchísimo. En el Fondo de Cultura Económica pueden ustedes encontrar la magnífica obra titulada Orbe Indiano, la monarquía española en América, que escribió David Brading. David Brading es otro historiador, él es el único vivo de estos 3 que he mencionado actualmente, pero brillantísimo, que examina con una enorme objetividad este problema sucedido a partir de la conquista, que es lo que llamó en su momento León Portilla el encuentro de 2 mundos, que sí fue violento, pero que también tuvo momentos constructivos, que es lo que está a debate, repito, a partir de cuatro posiciones distintas. Quiero insistir en esto, no es México contra España o España contra México. Son mexicanos a favor del perdón, mexicanos en contra del perdón, españoles contrarios, por supuesto, al perdón y españoles favorables al perdón. 4 visiones distintas del mismo problema que requieren ser mediadas o arbitradas con ejemplos que ya acontecieron, como el de Prescott, que ya comenté, el de Thomas o el de Brading. Necesitamos un mediador amigable, necesitamos un árbitro imparcial, siempre de distinta nacionalidad que la mexicana y la española. Solo concluyo diciendo que yo soy, y lo digo con toda certeza y firmeza, yo soy de los mexicanos que me siento profundamente orgulloso de mi linaje mestizo. Tengo antepasados indígenas, tengo antepasados españoles, mi propio apellido así lo indica. ¿Cuándo sucedió esto? Pues probablemente allá en el siglo XVI o XVII, cuando algún español de apellido Villalpando, entre muchas otras mujeres que tuvo, seguramente alguna indígena, no sé si chichimeca, no sé si náhuatl, no sé si purépecha, fue embarazada por él, y este hombre, al igual que hizo con los hijos de otras muchas mujeres a las cuales también abusó, les impuso su apellido y se lo legó. Soy, pues, descendiente de ambas líneas. Porque los españoles, los que están allá, no vinieron a la conquista. Los españoles que nos conquistaron se quedaron aquí en México y fundaron familias, como fuera, pero fundaron familias cuyos descendientes somos nosotros, yo en lo personal y quizás el 90% de los mexicanos. Por eso a mí me gusta mucho, como síntesis y final de esta emisión especial del día de hoy, citar la frase que don Jaime Torres Bodet escribió y se esculpió y se puso en letras de oro en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, cuando recuerda que allí, el día 13 de agosto de 1521, se dio el último episodio de la conquista de México, cuando Hernán Cortés capturó a Cuauhtémoc. Y dice don Jaime Torres Bodet, no fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento de un pueblo mestizo que es el mexicano. Hasta la próxima.
y muchas gracias por su atención.